Soy el doctor Luis Bueno Lazo, profesor de histología. Bien, vamos a empezar diciendo que el aparato respiratorio es un conjunto de órganos cuya función principal es transferir el oxígeno del aire inspirado a la sangre y el dióxido de carbono de la sangre al aire. El intercambio gaseoso se produce en los sacos alveolares, que están en íntimo contacto con los capilares sanguíneos, y entre otras funciones también vamos a ver la fonación y la olfacción. Acá tenemos en este esquema, vamos a poner acá puntero láser, si nos permite este sistema. Bien, acá tenemos los órganos que componen este sistema y luego vamos a ver su clasificación. En primer lugar tenemos la parte de lo que vendría a ser la parte de la cabeza, donde encontramos en primer lugar la nariz con el sistema olfatorio. Luego se continúa con la faringe, que está detrás de la cavidad oral. Luego la laringe, debajo de la faringe, y luego vamos a tener la tráquea, los bronquios intrapulmonares, el pulmón derecho, el pulmón izquierdo, con sus lóbulos superior, las fisuras y, por último, en la parte más íntima donde se produce la hematosis o el intercambio de los gases, tenemos acá la presencia de los alveolos pulmonares junto con los vasos sanguíneos, donde se realiza el proceso de intercambio de el aire inspirado que lleva oxígeno hacia el torrente circulatorio, y del torrente circulatorio sale el CO2 y pasa hacia los vasos sanguíneos para transportar a través de los alvéolos y salir hacia la parte externa. Bien, continuamos. Y acá vemos cómo las vías aéreas tienen dos porciones. Una porción conductora formada por las cavidades nasales, los senos paranasales, la nasofaringe, la laringe, la tráquea y el árbol bronquial. El principal funcionamiento de este tubo es calentamiento del aire, el humedecer y el filtrar de partículas nocivas a este órgano. Luego tenemos la porción respiratoria, en la cual vamos a ver los bronquiolos respiratorios, que vienen a ser estos de acá. Luego tenemos los conductos alveolares, que lo vamos a ver más detalle más adelante. Los sacos alveolares, los alvéolos, que son estos de acá, y la barrera alvéolo capilar formada por los alvéolos y los sinusoides. Repetimos, acá tenemos el bronquiolo terminal, tenemos luego los bronquiolos respiratorios, los conductos alveolares, los sacos alveolares y los alvéolos. Y por último, la barrera alvéolo capilar. Bien, vamos a recordar el epitelio respiratorio. El epitelio respiratorio es prácticamente similar en todo el tracto respiratorio que hemos mencionado. Y él tiene, pues, en primer lugar, un epitelio que se caracteriza por tener unas células que son las células cilíndricas ciliadas, con cilios, los cuales permiten transportar el aire y el mucus tanto hacia adentro como hacia afuera, dependiendo de la zona donde se encuentren. Adicionalmente, debajo de este epitelio respiratorio, este asienta en una lámina propia. Esta lámina propia contiene células inmunitarias que son fundamentales, que fundamentalmente son los linfocitos, células plasmáticas y los macrófagos.
Un rasgo característico de esto es la presencia de muchos vasos sanguíneos que forman una red interconectada y están rodeados por vasos venosos con un estroma de sostén en el que se destaca un músculo liso. Bien, acá tenemos el epitelio respiratorio con los cilios. Es un epitelio pseudo-respiratorio cilíndrico que tiene otro tipo de células que son las células caliciformes. Estas son las células cilíndricas. Acá tenemos la membrana basal donde asiente este epitelio respiratorio. Y acá tenemos la lámina basal constituida por abundantes vasos sanguíneos y glándulas submucosas. Bien, en el epitelio respiratorio, como ya dijimos, es un epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado hasta los bronquios. Y en él encontramos las siguientes células. En primer lugar, las células cilíndricas ciliadas, que representan el 30% del total de células, de las cuales se caracterizan por tener más o menos más de 300 cilios. Después tenemos entre ellas las células caliciformes. Estas serían las células caliciformes, que secretan moco, atrapan partículas y bacterias. Luego tenemos las células en cepillo. Estas vendrían a ser las células en cepillo, con cilios más pequeños, y se caracterizan por ser más inmaduras, son sensoriales o mucosas sin gránulos. Luego tenemos las células basales. Estas células se caracterizan por ser células madre. A partir de acá va a dar origen a otras células, tanto las células cilíndricas como las células en cepillo. Y por último, las células del sistema SNET o el sistema neuroendocrino, ¿no? Que estas son células que se caracterizan por tener gránulos pequeños y que sintetizan diferentes sustancias como son la serotonina, la calcitosina y la somatostatina. Estas también se denominan las células argentafines por su afinidad por las coloraciones de plata. Y por último tenemos las células serosas que representan solamente un 3% de la secreción serosa. Entonces, repasando, tenemos las siguientes células en el epitelio respiratorio. Las células cilíndricas ciliadas, que son la mayoría, células caliciformes, células en cepillo, que son estas, son más cortas, las células basales, que son las que dan origen al todo el sistema celular, las células neuroendocrinas, que son las que vienen a ser una forma de células que aportan sustancias como la serotonina, que son como neurotransmisores o transmisores que van a tener distintas funciones en el aparato respiratorio. Y por último, las células serosas, que son de secreción serosa, que son muy escasas. Bien, acá tenemos la primera parte del aparato respiratorio y en esta lámina identificamos las fosas nasales. Vemos pues que la fosa nasal tiene en la parte media un tabique que es una pared ósea y cartilaginosa, ¿no? Ambas se comunican en la parte anterior con lo que vendría a ser el vestíbulo nasal, esta vendría a ser la fosa nasal, y hacia acá atrás vienen a ser las coanas, que se comunican con la faringe. En esta lámina vemos también que en el techo está formado, tenemos el bulbo olfatorio, la lámina cribosa del esmoides, por donde salen los nervios olfatorios, sus relaciones con los senos, que son el seno frontal, el seno esfenoidal, y esta otra estructura que viene a ser los cornetes, tanto el cornete superior, medio e inferior. Estos vienen a ser elementos que sirven para calentar el aire, ¿no? Entonces, bien, esta estructura que nos permite ver está separada de la cavidad digestiva por el paladar. Y en él tenemos el hueso maxilar superior, donde asienta la dentadura, el hueso palatino, y que viene a ser el paladar duro, y hacia aquí atrás tenemos el paladar blando, ¿no? Está tapizado por un epitelio de tipo respiratorio, cilíndrico ciliado, pseudoestratificado con cilios, y hacia acá tenemos la parte digestiva del paladar, tejido graso con un epitelio
poliestratificado plano, queratinizado y paraqueratinizado. Bien, recordando, acá tenemos este epitelio que es de la narina, que como más adelante vamos a ver, es un epitelio poliestratificado, es poliestratificado no queratinizado, ¿no? Y en la parte anterior sí es queratinizado. Y en la parte posterior tenemos un epitelio respiratorio cilíndrico ciliado pseudoestratificado. Bueno, me parece que estas láminas son muy explicativas y vamos a ir repitiendo varias veces estas estructuras para ir analizando, ¿no? Bueno, en esta lámina lo que vemos es el epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado, la lámina propia que asienta debajo de este epitelio, que está constituido por una gran cantidad de venas y glándulas de tipo cero mucoso. El tabique nasal es liso. Sus paredes laterales posee pliegues y cornetes, que como ya señalamos son estos de acá. Acá tenemos el cornete nasal superior, el cornete nasal medio y el cornete nasal inferior. Estos sirven para calentar el aire, ¿no? Para que el aire no entre húmedo hacia la cavidad. También se llaman las turbinas. Bien, ¿cuál es la función de esto? Es de disminuir la velocidad del flujo de aire hacia los pulmones y el calentamiento del aire, ¿no? En esta lámina vemos nuevamente la lámina cribosa del hemoides con los nervios olfatorios, el bulbo olfatorio y el meato nasal superior, que viene a ser la salida del seno maxilar, ¿no? Este es el seno esfenoidal, este es el cornete superior y el cornete medio nasal. Bien, los senos paranasales. ¿Qué son los senos paranasales? Como ya vimos, son espacios aéreos que sirven para, como son cajas de resonancia para la fonación y que son, están formados por huesos de las paredes de la cavidad nasal. Estos son etmoides, frontal, esfenoides y maxilar. Su epitelio, o sea, su cobertura de estos senos maxilares, están recubiertos por un epitelio de tipo respiratorio. Es decir, el epitelio respiratorio es el que hemos visto, que es el epitelio cilíndrico ciliado pseudoestratificado. Cada seno de estos se comunica con la cavidad nasal por una serie de edificios. Vimos que el seno maxilar es a través del cornete, ¿no? Su función es aumentar la superficie de humidificación y el calentamiento del aire. ¿Cuáles son estos? Son el seno esfenoidal, que está en el hueso esfenoides, los senos frontales en el hueso frontal, las células etmoidales en el etmoides y los senos maxilares. ¿Bien? Acá tenemos una radiografía en la cual, esta es una tomografía, en la cual nos permite ver en primer lugar el seno frontal, ¿no? Este es el seno frontal en donde vemos de negro el aire, ¿no? Y por fuera estaría el epitelio que está recubriendo este seno frontal. Luego tenemos acá el seno frontal, este es el hueso frontal, y este viene a ser la raíz de la nariz, ¿no? Con sus huesos, con los huesos nasales. Hacia acá tenemos el seno frontal, y en el hueso etmoides tenemos las celdas etmoidales, y detrás el seno esfenoidal. Acá tenemos el cornete inferior, cornete medio, y más arriba el cornete superior. En esta visión vemos los senos maxilares. Bien, siguiente órgano que vamos a revisar es la nasofaringe. Bueno, en realidad esta lámina es muy esquemática y nos permite revisar con detalle esta estructura. La nasofaringe es la que se encuentra detrás de la fosa nasal y se comunica a través de las coanas. Tenemos que la nasofaringe para su estudio se divide en tres partes: la nasofaringe, la orofaringe y la faringofaringe. Bien, la nasofaringe presenta un epitelio de tipo respiratorio con algunas áreas donde vamos a encontrar un epitelio plano poliestratificado como si fuera una metaplasia. Bien, acá tenemos las fosas nasales, acá la coana, y esta vendría a ser la nasofaringe, ¿no? Que se encuentra detrás de las fosas nasales y se comunica con las coanas. Esta vendría a ser la orofaringe, que se encuentra detrás de la cavidad oral, y la laringofaringe, que es la parte inferior. Bien, por debajo del epitelio de la nasofaringe, que es un epitelio pseudoestratificado,
presenta abundante tejido linfoide asociado a la mucosa, las células de Malt, que corresponden a células de tipo linfoide. Estos forman lo que es el famoso anillo de Waldeyer faríngeo. ¿Qué cosa es el anillo de Waldeyer? Son el anillo donde se encuentran las diferentes células de tipo linfoide que van a ser el mecanismo de defensa de el aparato respiratorio. Y dentro de este anillo de Waldeyer que se encuentra en la parte posterior, vamos a tener las amígdalas linguales que están detrás de la lengua, las amígdalas palatinas que son las más importantes, las amígdalas faringias, ¿no? Y todos estos están formando lo que se llamaría el anillo de Waldeyer faríngeo. En la parte posterior de la faringe se forman algunos agregados linfoides nodulares en la zona de unión del techo, que estas son las amígdalas nasofaringias o adenoides, ¿no? Por otro lado tenemos la trompa de Eustaquio, que comunica el oído medio hacia la nasofaringe y desemboca en las paredes laterales de la nasofaringe. Nuevamente la lámina del órgano olfatorio, del órgano del olfato, en el cual vamos a tener acá la mucosa olfatoria, que está localizada en el techo de la cavidad nasal, ¿no? Acá tenemos el techo de la cavidad nasal. Este es el tracto olfatorio con el bulbo olfatorio, donde están las segundas neuronas. Este es el bulbo olfatorio y hacia acá tenemos las primeras neuronas, ¿no? Esta viene a ser la placa cribosa del esmoides, que son diferentes perforaciones que permiten atravesar los nervios sensoriales, los nervios olfatorios, que los tenemos acá en esta zona, las ramas nasales internas, que son ramas de la arteria nasal. Esta es una zona ricamente vascularizada. La mucosa olfatoria está localizada en el techo de la cavidad nasal y se extiende con un pequeño tabique hacia los cornetes superiores. Y su función es la sensibilidad al olor y los aspectos más selectos del gusto. El epitelio cilíndrico pseudoestratificado compuesto por células de receptores olfativas y de sostén son parte de su hábitat. Dentro de esto vamos a ver los diferentes tipos de células que vamos a encontrar en este tipo de tejido, ¿no? Y también unas glándulas que son las glándulas de Bowman, cuyos conductos atraviesan esto, ¿no? Bien, en esta lámina es más esquemática y vamos a ver las siguientes estructuras. En primer lugar tenemos acá la cavidad nasal. Hacia la parte de arriba tenemos la lámina cribosa del esmoides. Este vendría a ser el bulbo olfatorio que está sobre este órgano. Y de acá parten los nervios sensoriales, ¿no? Hacia acá tenemos las glándulas. Acá tenemos de la glándula de Bowman. Y acá tenemos un epitelio olfatorio. El epitelio olfatorio está constituido por los siguientes elementos. Una capa mucosa y debajo de la cual tenemos las siguientes células. Las células de las células receptoras, ¿no? Esta vendría a ser parte de las células receptoras de los estímulos olfatorios. Dentro de ellas tenemos unas células de soporte, que son estas de acá, que se encuentran dentro de las células receptoras. Y las células basales que van a producir la regeneración de lo que es el tejido respiratorio. Este asienta sobre una lámina propia, que es esta región de acá, y adicionalmente tenemos unas glándulas de Bowman de secreción seromucosa que sirven para lubricar la parte de la fosa mucosa olfatoria y que permite captar mejor los olores. Entonces, y hacia acá tenemos el hueso con su lámina cribosa del esmoides, ¿no? Entonces, bien, este vendría a ser el nervio olfatorio, que es esta estructura que tiene una célula receptora y que termina acá en una especie de dendritas que son los cilios de la célula receptora. Adicionalmente, acá tenemos las células que dan soporte, ¿no? Que vienen a ser lo que son las células sustentaculares. Y hacia acá la parte de las células basales. Y finalmente la capa mucosa. Las células basales son pequeñas, sin contacto con la luz. Forman las células madre a partir de las cuales pueden desarrollarse nuevas células olfatorias. Y las células sustentaculares tienen abundantes
organelas y separan las células olfatorias presentando una estrecha base en contacto con la membrana basal. Sus núcleos son ovalados y tienen numerosas microvellosidades en la superficie terminal. Bien, acá vemos nuevamente el aparato olfatorio que está formado por neuronas bipolares, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen dos polos. Estos son los nervios olfatorios. Y ya, en forma bipolares. Tienen unas prolongaciones dendríticas que se extienden hasta la superficie del epitelio, donde su punta se expande dentro de una prominencia en forma de una masa de vesícula olfatoria. Esta vesícula posee cilios y los cilios presentan una disposición de 9 por 2. La prolongación proximal se estrecha baja entre las células basales de sostén para penetrar en la membrana basal y formar la fila olfatoria. Este a su vez tiene conexiones sinápticas con el bulbo olfatorio, donde se encuentra la segunda posta, que va a hacer transmitir las sensaciones hacia la parte central. Bien, en realidad es bastante complejo la olfacción y se caracteriza estas células porque tienen un alta sobreviven durante aproximadamente un mes y tienen una alta capacidad de regeneración, pues después de una lesión, siendo las únicas neuronas que pueden regenerarse. Bien, seguimos. Un segundo, vamos a interrumpir la clase para preguntar, ¿están bien o hay algún problema de falla técnica? Está bien, todo se escucha claramente, no hay problema. Entonces continuamos. Esta es una lámina, ¿cómo se llama? Histológica, ¿no? Acá tenemos la parte que habíamos visto de los cilios de la parte olfatoria. Este vendría a ser el epitelio olfatorio con sus diferentes células, tanto las células nerviosas como las células sustentaculares. Y hacia acá debajo del epitelio olfatorio, la lámina propia que habíamos visto anteriormente. Y hacia la parte posterior tenemos las glándulas de Bowman, que son cerosas y que son solventes de sustancias aromáticas, ¿no? Entonces, la función de las sustancias de las glándulas de Bowman es humidificar la mucosa y hacer que su secreción serosa pueda captar los olores para que pueda ser percibido por los nervios olfatorios. En esta otra lámina nuevamente tenemos acá los nervios olfatorios. Esta vendría a ser la mucosa con sus células cilíndricas. Este es el epitelio olfatorio. Estas son, acá tenemos las glándulas de Bowman, ¿no? Bien, ahora vamos a entrar a otra parte que vendría a ser, bueno, hemos visto ahora vamos a ver la nasofaringe. La nasofaringe es más sencilla que las otras estructuras. Esta es una continuación posterior de las cavidades nasales. A nivel del paladar blando se convierte en orofaringe, que habíamos visto, ¿no? Y en el orofaringe encontramos el famoso anillo de Waldeyer, que está constituido por los adenoides, las amígdalas tubáricas, las amígdalas palatinas y las amígdalas linguales que se encuentran en la base de la lengua. Este está tapizado por un epitelio cilíndrico ciliado en que se reconocen células caliciformes que secretan moco. Por debajo del epitelio nasofaríngeo existe un abundante tejido linfoide asociado a la mucosa, que son células de MAD, que forman el denominado anillo de Waldeyer faríngeo. Bien, la laringe está situada entre la faringe y la tráquea. Es el otro órgano que vamos a ver. Es un tubo cilíndrico corto y rígido de 4 centímetros de longitud y 4 centímetros de diámetro. La pared de la laringe está cubierta por varios cartílagos hialinos, dentro de ellos los cartílagos tiroides, cricoides y los cartílagos elásticos. Esos cartílagos están unidos entre sí por ligamentos, músculos extrínsecos y músculos intrínsecos. En esta lámina vemos la laringe, ¿no? Que es la siguiente porción. Y en él encontramos las siguientes partes. La epiglotis, que vamos a verla más adelante, que es la parte que nos permite comunicar
el aparato digestivo en una cara y el aparato respiratorio en otra cara. El vestíbulo, que viene a ser la cavidad, donde se encuentran las cuerdas vocales falsas y las cuerdas vocales verdaderas. El cartílago tiroides, las cuerdas vocales verdaderas hacia la parte inferior, y luego se continúa con la tráquea. Esta porción desde esta parte donde está el límite de la tráquea hacia el límite de la laringe viene a ser la tráquea. Como vemos, este es un tubo cilíndrico corto y rígido de 4 centímetros de longitud aproximadamente, con 4 centímetros de diámetro. Y su pared, como vemos acá, está reforzada por los cartílagos tiroides, cricoides, que son algunos elásticos y otros hialinos. Los cartílagos están unidos entre sí por ligamentos y músculos extrínsecos e intrínsecos. La laringe, como hemos visto, tiene las siguientes partes. Tiene la epiglotis, que es un cartílago elástico central cubierto por una mucosa en ambas superficies. En la cara anterior, o superficie anterior, tiene una cara digestiva, que está formada por un epitelio poliestratificado plano, no queratinizado, que caracteriza al tubo digestivo, con glándulas mucosas en la lámina propia. Entonces repetimos, la epiglosia tiene tres caras, tres partes, ¿no? El cartílago elástico central en la parte media, una cara digestiva y una cara respiratoria. La cara digestiva se encuentra en la superficie anterior y la cara respiratoria se encuentra en la cara posterior. La cara respiratoria tiene un epitelio poliestratificado plano no queratinizado, perdón, es esta mano. Tiene, bueno, sí, está bien. Tiene los 2/3 un epitelio plano poliestratificado no queratinizado en su mitad superior y epitelio respiratorio y el resto de glándulas mixtas en la lámina propia. Entonces repetimos, tiene tres partes, ¿no? La superficie anterior, que es un epitelio digestivo 100%, la superficie posterior, una parte por epitelio poliestratificado plano no queratinizado y un epitelio respiratorio. En esta vemos acá la estructura del epiglotis, que la podemos ver al momento de intubar al paciente, como esta región de acá. Luego tenemos acá los cartílagos yoides, la membrana tiroidea, el cartílago tiroides, otros pequeños cartílagos que son los cartílagos carniculados y el cartílago aritenoides, y el cartílago cricoides hacia la parte inferior, y luego se continúa con la tráquea. Estos cartílagos están unidos por ligamentos, que son los ligamentos cricotiroideos de acuerdo a la región. Bien, este esquema nos permite ver más claramente el epiglotis, ¿no? Esta es una lámina ya histológica. Vemos en la parte media el cartílago que está formado por un tejido cartílago elástico, ¿no? Acá vamos a encontrar los condrocitos, las fibras elásticas, el pericondrio, etc. Esta vendría a ser la parte respiratoria, que como me dijimos, se continúa con un epitelio plano poliestratificado hasta casi la parte posterior. En la submucosa hay abundantes glándulas de tipo seromucosa. Hacia el otro lado tenemos acá el epitelio poliestratificado plano no queratinizado, que es parte de lo que vendría a ser la parte digestiva. En la anatomía propia, abundante tejido conectivo laxo, vasos sanguíneos y la presencia de glándulas. Bien, en esta otra cara igual, vemos acá la cara respiratoria o digestiva oral con epitelio poliestratificado plano no queratinizado. Debajo de acá, tejido adiposo. Dentro de la lámina propia acá tenemos tejido conectivo laxo con abundantes vasos sanguíneos. En la parte media encontramos el cartílago elástico, que es parte del armazón del epiglotis, y en la parte posterior encontramos el epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado y su lámina propia con su submucosa, donde se caracteriza por presentar tejido conectivo elástico con abundantes vasos sanguíneos. Bien, entonces ahora vamos a ver que esta estructura está formada. Vamos a adelantar una lámina. Esta estructura está formada de la siguiente forma. Esta viene a ser la luz por donde pasa el aire. Hacia la parte lateral tenemos los ventrículos, que se llaman los ventrículos laríngeos o ventrículos de Morgani también.
En la parte superior tenemos la cuerda vocal falsa y en la parte inferior la cuerda vocal verdadera. Bien, acá tenemos que la cuerda vocal falsa y verdadera tiene las siguientes características. Tiene un epitelio poliestratificado plano, esta es la cuerda vocal verdadera y esta es la cuerda vocal falsa. Tiene un epitelio poliestratificado plano, no queratinizado, y sirve para protección contra el aire. Tiene músculos intrínsecos y extrínsecos que pueden dar tensión a las pliegues vocales, lo que dan la fonación, y los músculos extrínsecos. En este otro lado tenemos, en la cuerda vocal falsa, tenemos un epitelio respiratorio, glándulas mixtas y músculos extrínsecos. Acá existe una zona clara que se llama el espacio de Reinke. Bien, esta es la medida, ya la hemos visto, y lo que vamos a puntualizar más bien es la cuerda vocal falsa y la cuerda vocal verdadera. Esta vendría a ser la cuerda vocal falsa, ¿no? Donde hay abundantes, en la submucosa hay abundantes glándulas seromucosas. Y en la cuerda vocal, que se caracteriza por su epitelio policertificado plano no queratinizado. Y esta vendría a ser la capa muscular. Bueno, la siguiente estructura que vamos a ver es la tráquea. Este órgano tiene un largo de más o menos 10 centímetros y 2 a 3 centímetros de diámetro. Presenta entre 15 a 20 anillos incompletos de cartílago. La estrecha franja entre los cartílagos está cubierta por un ligamento fibro, colágeno denso y rico en fibras elásticas y haces de músculo liso. Un epitelio cilíndrico ciliado, pseudo-estratificado, y acá tiene abundantes glándulas subepiteliales seromucosas más en la región posterior. Estas se bifurcan en los bronquios principales o extrapulmonares que hacen su ingreso al pulmón, donde se dividen en bronquios lobulares, bronquios segmentarios y hasta terminar en los bronquiolos, ¿no? Acá tenemos esta imagen en la cual vemos el cartílago tiroides. Bueno, eso veíamos ya en la tráquea. Esta vendría a ser la tráquea, acá la bifurcación de la tráquea, donde son los bronquios extrapulmonares, y cuando ya ingresan al pulmón se vendrían a ser los bronquios intrapulmonares o bronquios segmentarios. Y la parte donde se divide se llama la carina. Bien, acá tenemos la estructura de la tráquea. Como dijimos, son anillos incompletos. Acá tenemos el cartílago hialino, que tiene una forma de C. Este está cubierto por una túnica mucosa con un epitelio de la unidad propia, una túnica submucosa donde hay abundantes glándulas, cartílago hialino en la parte posterior. Hay, en vez de cartílago, hay un músculo y la túnica adventicia que está por fuera. Este es el esquema general de la tráquea. Bien, ¿qué elementos tiene la tráquea? La tráquea tiene una capa epitelial formada por un epitelio pseudo-estratificado cilíndrico ciliado, debajo de la cual asienta una lámina propia. Tenemos una capa submucosa con tejido conectivo laxo, donde asientan abundantes glándulas submucosas, y un cartílago hialino en la parte media, donde asientan diferentes estructuras relacionadas al cartílago. Y por debajo tenemos la adventicia, que es un tejido conectivo laxo que comunica con los otros órganos. La mucosa traqueal está formada por un epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado con células caliciformes, tal como hemos visto desde el inicio, ¿no? Debajo está una membrana basal gruesa. Acá tenemos la membrana basal gruesa, de tejido conectivo con abundantes fibras elásticas que forman una sola membrana. La submucosa, que es esta estructura de acá, tejido conectivo más denso con abundantes glándulas mucocerosas. El cartílago que se encuentra en la parte posterior, que es un cartílago hialino de forma de C, y las adventicias del tejido. Esta es otra estructura donde lo que llama la atención es... Bueno, acá vemos la estructura, ¿no? El epitelio, la mucosa, el cartílago y la adventicia. Bien,
Acá vemos ya los bronquios que están ingresando en dos. Por fuera son bronquios extrapulmonares que están fuera del pulmón y bronquios intrapulmonares que son los que están dentro del pulmón. Acá tenemos la arteria pulmonar que va conjuntamente con la ramificación de los bronquios, donde se encuentran abundantes ganglios de tipo linfático, ¿no? Que cobran importancia en el momento de los problemas oncológicos. En esta figura nos permite diferenciar muy bien el cartílago tiroides, el cartílago cricoides, que es el segundo cartílago, la tráquea, y luego tenemos los bronquios principales, el izquierdo y el bronquio derecho. Este a su vez está en el lóbulo superior, los bronquios intrasegmentarios, que son el superior, que tiene 3, el lóbulo medio, 2, y el lóbulo inferior, 5, ¿no? Estas son la forma como se divide el sistema respiratorio. ¿Cuáles son las células que forman el árbol bronquial? Las células que forman el árbol bronquial son las células ciliadas. Poseen un núcleo basal, lisosomas y numerosas mitocondrias, y tienen aproximadamente 200 a 300 cilios. Algunas tienen microvellosidades. Seguro recordamos la siguiente parte del epitelio respiratorio es las células basales, situadas en la membrana basal, en forma de una población de células madre. Las células intermedias son probablemente las células madre en transformación a células cilíndricas ciliadas. Las células caliciformes y las células neuroendocrinas. Las células caliciformes ya conocidas y las neuroendocrinas, que son pequeñas células redondas de color oscuro que dan las distintas sustancias como son la serotonina y que van a actuar directamente sobre la función del epitelio bronquial. Los bronquios se caracterizan porque están tapizados por el epitelio respiratorio que ya hemos visto, en el cual hay un epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado, debajo de la cual hay una lámina propia con abundantes sanguíneos y debajo del cual hay un músculo liso que lo rodea. Bien, la submucosa contiene el músculo liso, las glándulas seromucosas y el estroma de fibro colagenoso. El músculo liso en los bronquios principales está confinado en gran parte en la zona posterior, pero en los bronquios intrapulmonares se encuentra en la submucosa y se dispone en espiral irregular, con dos componentes, uno que gira hacia la derecha y el otro que gira hacia la izquierda. Contiene linfocitos y otras células como, y otras células como son las células plasmáticas secretoras de inmunoglobulina A. Los bronquios de cualquier tamaño contienen cartílago. Glándulas bronquiales submucosas. Son de tipo seromucosas y vierten su contenido a la luz a través de cortos conductos. Otras son más profundas y se localizan entre y por debajo de los cartílagos. Segregan lisosima y glucoproteína. Las glándulas submucosas producen muco que lleva a la superficie y atrapa partículas inhaladas a los microorganismos. Los cilios empujan de manera constante la delgada capa de moco hacia arriba. Las células mioepiteliales se caracterizan por ser células que rodean a las células secretoras y a las células de conducto y se caracterizan por tener una membrana basal, y también existen otro grupo de células que son las células enteroendocrinas. Bien, ahora vamos a entrar al bronquio intrapulmonar. En este corte vemos el corte de pulmón, observamos un bronquio cuya estructura es muy similar a la de la tráquea. Pues vemos acá las siguientes características. Tiene en primer lugar una mucosa que está formada por un epitelio respiratorio cilíndrico ciliado pseudoestratificado, debajo del cual viene una lámina propia y debajo de la cual una túnica mucosa con tejido conectivo difícil de delimitar. Por fuera de ellos hay un cartílago en partes y un anillo muscular incompleto. Esa debería ser la parte de lo que es el bronquio intrapulmonar. Este se denomina así porque está dentro de la cavidad pulmonar y son los bronquios pulmonares principales. Luego vamos a ver el siguiente grupo de bronquios, que es el bronquio, los bronquiolos. Es la continuación del bronquio, ¿no? Los bronquiolos
se caracteriza porque están localizados entre los bronquios y es el lugar donde celsa el epitelio ciliado. Se van ramificando definitivamente y reduciendo el tamaño de su luz. El músculo liso es el principal componente de sus paredes de los bronquiolos. Estos están tapizados por un epitelio cilíndrico ciliado. Las células se hacen cada vez más bajas y cúbicos en las ramas más pequeñas de acuerdo a su división y persisten algunas células caliciformes y las células neuroendocrinas. Carecen de glándulas seromucosas y presentan las células de Clara. Estas no son ciliadas y al parecer no producen moco y son muy abundantes en los bronquiolos terminales. ¿Qué son las células de Clara? Las células de Clara se caracterizan por presentar muchas mitocondrias grandes, abundantes cerca de la superficie luminal y que sobresale por encima del nivel de las células ciliadas adyacentes y algunos gránulos de secreción que sugieren funciones sintéticas y secretoras con antiproteasas y antioxidantes. La función de las células de Clara es la protección frente a los efectos deleterios de toxinas y carcinógenos y la protección frente al enfisema. Alguna pared en la producción o eliminación de surfactante, posiblemente la célula madre, es capaz de producir otro tipo de células epiteliales bronquiales. Bien, acá ya entramos en la parte de lo que vendría a ser ya la parte del epitelio respiratorio. Acá vemos el primer elemento que viene a ser los bronquiolos terminales. Los bronquiolos terminales se caracterizan por tener una sola capa de células y, están rodeadas por tejido muscular liso, ¿no? Luego tenemos acá, tenemos acá que vendría a ser un epitelio, una lámina propia. Este es un bronquiolo respiratorio y no tiene cartílago. Este es un bronquiolo terminal con su músculo y su epitelio respiratorio, ¿no? Entonces, estos corresponden a epitelios respiratorios, a bronquiolos terminales. El barrido mucociliar requiere de un equilibrio y coordinación entre sus tres componentes: la capa mucosa superficial, la capa de líquido perciliar y el epitelio respiratorio. Bien, en realidad este es parte de lo que nos recordamos de cómo funciona el epitelio respiratorio. Por último, el epitelio respiratorio es donde se hace el intercambio gaseoso, que es la parte funcional del aparato respiratorio. Esta se inicia en los bronquiolos respiratorios, que están tapizados por un epitelio cúbico ciliado. Los bronquiolos son respiratorios con los conductos alveolares, forman en sus paredes tienen orificios que comunican unos con otros, que constituyen los orificios de Kohn. Los alveolos son sacos formados por células como son los neumocitos tipo 1, tipo 2, y forman más de 150 a 400 millones. Son los lugares donde se hace la hematosis o intercambio de CO2 ¿cómo se llama? CO2 y oxígeno. Acá tenemos bronquiolos terminales y bronquiolos respiratorios. Los bronquiolos más pequeños son estos. Este es un bronquiolo terminal, ¿no? Que se caracteriza porque no tienen alvéolos en su pared. Y los bronquiolos respiratorios se caracterizan por tener en su pared alvéolos. Presentan en la pared alvéolos. En esta lámina observamos los alvéolos, que son muchos y son pequeños sacos en forma de circular. El atrio es una porción, esta porción de acá que viene a ser de un saco alveolar. Este sería un saco alveolar y la parte media vendría a ser el atrio alveolar. Componentes celulares de los alvéolos. Bueno, tenemos los neumocitos tipo 1, que representan el 40% de la población celular, pero forman el 90% de la superficie de los sacos alveolares y alvéolos. Son células planas, delgadas, con grandes núcleos y contienen escasas mitocondrias y organelas. Su delgadez contribuye a la eficiencia de la barrera aire-sangre. El neumocito tipo 2 representa el 60%, ¿ya?, de la población celular y ocupa el 5 al 10% de la superficie alveolar. Son redondeados y localizados en ángulos obtusos. Acá tenemos los neumocitos tipo 2 con células redondas y acá tenemos los neumocitos tipo 1 con células planas. Hacia acá tenemos esta célula que viene a ser el macrófago alveolar, cuya función, a nivel que en el resto de los organismos,
vienen a ser las células que se encargan de atrapar las impurezas y poder dar defensa al área donde se encuentra. Bien, los neumocitos tipo 2 contienen vesículas electrodensas y grandes cuerpos esféricos de material laminar variable, compuestos de fosfolípidos, proteínas y glucosaminoglucanos. En el nombre requiere un patrón esférico y tienen el surfactante granuloso. ¿Qué es el surfactante? Es la sustancia que impide que los alvéolos se colapsen, ¿no? Cuando el epitelio alveolar queda expuesto a ciertos agentes tóxicos, hay una destrucción extensa de los neumocitos tipo 1 y los neumocitos tipo 2. Estos aumentan por tamaño para reponer el daño hecho. ¿Cuál es la función del neumocito tipo 2? Es la presencia del desarrollo del surfactante. El surfactante es una mezcla de fosfolípidos, hidratos de carbono y glucosaminoglicanos y proteínas A, B, C y D, cuya función es mantener la estructura del alvéolo, evitando que este colapse. Cuando libera, produce una monocapa de que tapiza internamente el alvéolo con una fase acuosa inferior y una fase lipídica superficial. Los neumocitos tipo 2 son los representantes de los surfactantes que ya son detectables desde las 28 semanas de gestación. La insuficiencia de surfactantes da lugar al colapso alveolar con lesión de fosa ilíaca. Los macrófagos no salmonales son los órganos de defensa de los alvéolos y estos fagocitan a las impurezas o cuerpos extraños que se encuentran en la luz del aparato respiratorio. Bien, acá tenemos el epitelio alveolar, en el cual vamos a ver las siguientes estructuras. Este viene a ser el macrófago, que es la célula de defensa. Acá tenemos el capilar venoso arterial, rama de la arteria pulmonar o esto, y entre ellos encontramos una lámina basal y unas películas de fosfolípidos que dan la permeabilidad, ¿no? Estas células de acá vienen a ser los linfocitos tipo 2 y estos de acá vienen a ser los linfocitos tipo 1. Bien. El tabique interalveolar está dado por dos lados de la pared alveolar y están cubiertos por una capa delgada de citoplasma de un neumocito tipo 1. Entre el citoplasma del neumocito tipo 1 y la pared alveolar hay colágeno y fibras elásticas y se funcionan las láminas basales en los dos epitelios. La barrera alveolo capilar le integran el agente tensiógeno y el neumocito tipo 1. Las láminas basales fusionadas de neumocitos tipo 1 y células endoteliales de los capilares y células endoteliales de los capilares. Bien, esta es la membrana hialina, que es una causa de muerte en los recién nacidos. Por último, la pleura es una capa de revestimiento que tiene las siguientes capas. La pleura visceral representa el 5% de las capas más definidas. La capa externa, que está formada por células mesoteliales planas. El tejido fibrocolágeno formado por tejido conectivo laxo. La capa elástica externa formada por tejido irregular. La capa intersticial, que está formada por un estroma de fibrocolágeno laxo que contiene linfáticos, vasos sanguíneos y nervios. Y por último, la capa elástica interna, que es mal definida. Bien. Gracias. Hemos terminado la primera parte de la clase. Prácticamente son 51 minutos que nos hemos tomado. No sé si quieren tomar un descanso de 5 minutos o continuamos inmediatamente con este sistema endocrino.